Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En primera parte, pues se supone que el profesor Ricardo Cantera me iba a presentar. Yo soy Carlos Díez, yo fui decano de la Facultad de Matemáticas e Ingenierías de la Conrad Lorenz, ocupé un par de cargos en la COFACIEN y ahora soy profesor únicamente de la universidad. El segundo punto son las presentaciones de dos experiencias en trabajos sobre resultados de aprendizaje, dos experiencias muy variadas, muy variadas. De una vez les comento, porque una experiencia no es tanto desde el programa, sino desde el interior del programa, y la va a hacer la profesora Edi Herrera Daza, que es coordinadora de prácticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Y luego, John Eduardo Forigo Parra, que es el líder del Departamento de Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria de los Libertadores, nos va a ilustrar con otra charla, en otro sentido muy diferente con respecto a los resultados de aprendizaje. Esas charlas están programadas para que cada una dure como máximo 30 minutos, o sea que tendríamos ahí 1 hora de charlas, y después de eso tendríamos una sesión de discusión donde los participantes pueden preguntar y los ponentes pueden complementar y redondear con respecto a lecciones aprendidas, dificultades, buenas prácticas y retos de la implementación de resultados de aprendizaje en las diversas facetas que tienen los programas académicos. Terminaríamos con unas conclusiones por mi parte y esa es la idea del seminario de hoy. Entonces, no siendo más, le voy a dar la palabra y la pantalla, la voy a dejar de compartir, a la profesora Edi Herrera Daza, que como les decía, es coordinadora de prácticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Edi es matemática, es magíster en estadística y magíster en evaluación educativa. Está cursando un doctorado en ingeniería en este momento y pues tiene una ponencia que le voy a pedir que comparta su pantalla para que nos la presente y empecemos ya en forma el seminario. Edi. Buenas tardes, gracias Carlos, buenas tardes a todos y todas. Gracias Cristina también por este espacio. Entonces voy a hacer una aclaración inicial. Soy la coordinadora de las prácticas para los programas de matemáticas y ciencias de los datos que obviamente están en la Facultad de Ciencias, pero no de las prácticas en la Facultad de Ciencias porque cada programa académico tiene pues un coordinador de prácticas y hay un coordinador de todas las prácticas universitarias a nivel de la universidad. Es que tú no habías hablado con tu decana y ella me contó que ella te va a poner para toda la facultad, entonces ahí te estoy dando mentiras. No, por molestar, qué pena, me equivoqué en eso, sí, señora. Como lo dijo Carlos, pues la presentación es más hacia el interior, eso es cierto, dado de que pues obviamente no soy la directora del programa de matemáticas, ni tampoco la directora del programa de posgrado de la maestría de matemáticas, sino soy la coordinadora de las prácticas. Entonces voy a hablar más desde el interior, sin embargo, pues voy a hacer obviamente una contextualización de esa experiencia. Bueno, entonces, lo que vamos a trabajar o lo que vamos a revisar hoy es un contexto a nivel del pregrado y posgrado de los programas de pregrado de matemáticas y la maestría de matemáticas en la Pontificia Universidad Javeriana en la sede de Bogotá, ¿no? Hay que aclarar que pues obviamente que también hay un programa de matemáticas que no se llama así exactamente en la sede en Cali, pero nosotros solamente vamos a hablar hoy de la sede de Bogotá. Obviamente vamos a mirar el RAE en función, pues, a nivel del programa, cómo es esa construcción, ¿cierto? Carlos me envió unas preguntas y esas preguntas tienen que ver el cómo se hacen, cuál es la forma de trabajar, cuáles son esos RAEs que obviamente distinguen a un estudiante de un programa de matemáticas, de un programa de posgrado en matemáticas, ¿cierto? Y al interior, pues esos RAEs, cómo se diseñan o cómo se trabajan al interior de las asignaturas, ¿cierto? Entonces, por eso
he llamado al ítem 3, pues la escala de la asignatura. Y finalmente, pues les voy a mostrar dos experiencias en las que he trabajado y que considero que son mis hijos, que son obviamente esa experiencia sobre esa nueva asignatura, que son algo raro, que se llama las prácticas formativas para, un nombre largo, para los estudiantes de matemáticas y para los estudiantes de ciencias de los datos, que ese es otro programa que también está escrito ahí en la Facultad de Ciencias. Y obviamente una experiencia sobre una asignatura nueva a nivel de los estudiantes de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Entonces, comenzando con un contexto, el programa de matemáticas, pues es un programa que pues tiene un registro calificado, que tiene pues obviamente una acreditación de alta calidad de septiembre del 2018 y obviamente pues tiene una vigencia en este momento pues a septiembre de 2024. En este momento el programa se encuentra ya en una fase final de una reforma curricular alrededor, pues obviamente el programa de matemáticas que lleva ya, pues digamos, una etapa larga de proceso, de reflexión y de implementación y que obviamente pues estamos a puertas de esa reforma. En el caso del programa de matemáticas, pues, ¿qué es lo que nosotros esperamos cuando un estudiante se inscribe a un programa de matemáticas? Pues obviamente lo que pretendemos es que aprenda, ¿cierto? Aprenda de ese mundo maravilloso de las matemáticas y nuestra carrera está diseñada para que nuestros estudiantes pues puedan ser competitivos desde diferentes ámbitos, no solamente desde las matemáticas puras, sino también desde las matemáticas aplicadas. Entonces, pues nuestro currículo y nuestro microcurrículo pues está diseñado para ofrecerle a los estudiantes competencias desde estas dos perspectivas, matemáticas puras y matemáticas aplicadas, y también pues incorporarla con estas nuevas ciencias que hoy por hoy están presentes a lo largo y ancho del mundo, que son las ciencias de los datos. Entonces, la universidad pues cuenta con la primera carrera en ciencia de los datos, es la primera en el país, y obviamente pues tenemos estudiantes que pueden cursar ese programa doble de matemáticas, con ciencia de los datos, etcétera, lo mismo los de ingeniería, y entonces esa es una carrera que también está adscrita a la Facultad de Ciencias, pero, por ejemplo, no solamente pertenece a la Facultad de Ciencias, sino también está adscrita a otras facultades porque así se diseñó su creación. Entonces, creería yo que sería interesante, pues, en una siguiente charla, hablar sobre esos programas de ciencia de los datos que se están desarrollando a nivel de pregrado y posgrado en nuestro país. Entonces, finalmente, pues, ese programa de matemáticas lo que incorpora, pues, también son unas disciplinas complementarias y electivas que van, obviamente, asociadas a unas asignaturas que se llaman complementarias y asignaturas electivas y de énfasis que le permiten a los estudiantes pues, relacionarse con otras áreas del conocimiento. ¿Por qué esto? Aquí coloqué algunas. La razón de ser es que hoy por hoy, pues un estudiante no debe tener una visión solamente de las matemáticas, ¿cierto? Sino también pues un trabajo interdisciplinario. Entonces, alrededor de eso, pues queremos que nuestros estudiantes pues tengan esa relación con otras áreas del conocimiento. Dentro del plan de estudio del programa de matemáticas, pues se trazan unas rutas que articulan una combinación de asignaturas, como lo dije, de énfasis, complementarias y electivas. Un estudiante pues debe completar un total de 144 créditos que se distribuyen, como los muestra, este es un ejemplo. Hay un núcleo fundamental, obviamente, que corresponde pues a las matemáticas puras, unos créditos y
que están asociados a asignaturas de énfasis, otras complementarias, electivas y obviamente pues en la estructura de la Pontificia Universidad Javeriana pues hay unas asignaturas que son institucionales. Entonces, esas asignaturas complementarias que además también hay otras asignaturas que tienen un nombre que se llaman coterminales, pues son una asociación o una relación con departamentos complementarios de biología, ecología, física, de ingeniería, etcétera, a nivel tanto de pregrado como posgrado. O sea, la intención de nosotros es también marcar una ruta para que el estudiante pues siga en su proceso de aprendizaje a nivel pues ya de posgrado. En el caso, digamos ya final, pues nosotros contamos con una acreditación de alta calidad, ofrecemos a los estudiantes pues una línea de aprendizaje en nuestra universidad alrededor de una maestría en matemáticas que obviamente pues está asociada a ese pregrado en matemáticas. Los estudiantes tienen la oportunidad de tener esa doble titulación y también pues está articulada con otros programas, o sea que el estudiante puede tener la garantía de un trabajo interdisciplinario alrededor, pues, cuando se escribe en un programa de matemáticas. En el contexto del posgrado en matemáticas, pues, este es un programa que es relativamente nuevo, tiene un registro calificado de septiembre de 2016 y una vigencia en este momento del 30 de septiembre del 2023. Entonces, tiene una duración de 4 semestres y ofrece, pues, una maestría que tiene, pues, una componente en la parte de matemáticas puras, pero también tiene una componente en la parte de profundización o lo que llamaríamos como matemáticas aplicadas. Su director actual es el mismo director del Departamento de Matemáticas, que es el doctor Jesús Ochoa. Entonces, él es el coordinador en este momento de la maestría. Dentro de ese programa o plan de asignaturas en la maestría en matemáticas, pues tenemos un núcleo fundamental que es marcado por el área de interés del estudiante, llámese en el área del álgebra, llámese en el área análisis funcional, etcétera, y unas asignaturas de profundización. Entonces, la idea es iniciar o continuar porque puede ser que el estudiante ya haya comenzado un proceso de inmersión en la investigación o puede ser que sea su comienzo a través de este programa de maestría, ¿cierto? Entonces, promovemos asignaturas de carácter fundamental, de profundización y asignaturas, obviamente, que tienen que ver con la investigación. Entonces, el estudiante, pues, puede tomar 2 rutas, podríamos decirlo así, teniendo en cuenta esas componentes, que son, pues, obviamente en la modalidad de investigación y en la modalidad de profundización. Finalmente, como en el programa de pregrado, el programa de posgrado, pues también es un programa de alta calidad, tiene digamos, una diversidad de planta de profesores que están formados tanto en ámbito nacional como internacional en diferentes áreas. Entonces, no solamente tenemos, digamos, docentes en la línea de matemáticas puras, sino también tenemos docentes que han hecho un doble programa, por ejemplo, en pregrado de matemáticas con ingeniería y que además pues tienen un doctorado en matemáticas aplicadas o en matemáticas. Entonces, digamos que eso nos garantiza que podamos ofrecer esas 3 líneas que estamos dando en el programa de matemáticas. Y como siempre, pues nosotros en la Pontificia Universidad Javeriana, pues la intención es que el estudiante pues realice un trabajo interdisciplinario en forma integral, ¿cierto? Entonces, no solamente que sea en términos de ciencia, ¿cierto? De matemáticas, sino obviamente que se integre con las demás áreas de conocimiento de la Facultad de Ciencias y con otras áreas de conocimiento en otras facultades.
Entonces, comenzando hacia el camino de cómo es que nosotros hacemos la construcción y esa elaboración de esos RAEs, ¿cierto? Entonces, a nivel de programa, ¿cierto? Llámese programa de matemáticas, programa de posgrado en matemáticas, programa de doctorado en matemáticas, etcétera. Pues el esquema general de ese proceso, pues tiene que ver con una propuesta que nace de una necesidad que se ha detectado desde el interior obviamente, de la Facultad de Ciencias, con unas necesidades que tiene el país, con unos estudios que hace, obviamente, la universidad. Entonces, pues la ruta que seguimos es una preparación, obviamente, y radicación de elementos. Entonces, esta propuesta puede nacer no necesariamente desde la facultad, ¿cierto? Pueden hacer desde un departamento o un instituto. La universidad pues tiene varios institutos, entonces digamos, ese programa pueden hacer también desde un instituto. Luego pues hay una definición en los diseños que nosotros realizamos y que son acompañados por ese centro de enseñanza y aprendizaje que nosotros llamamos CAE+. Y entonces, pues en este centro, pues tenemos la ventaja de que hay una serie de especialistas en diferentes áreas que obviamente acompañan todo ese proceso, y en ese proceso de diseño, construcción y producción, pues están aquí. A nivel del programa, ¿cuál es el diseño básico? Y hay que entender que este diseño no es que sea un diseño particular para la Facultad de Ciencias, sino es un diseño que cumple pues las condiciones para cualquier programa que se desarrolle en la Pontificia Universidad de Javeriana. Entonces, lo primero es partir, ¿cierto? En ese diseño básico de entender que ese RAES son esas declaraciones de lo que uno espera del estudiante, no de lo que uno espera de una asignatura, ¿cierto? No de lo que uno espera específicamente de un programa, sino las declaraciones alrededor que giran sobre el estudiante, llámese en términos de una asignatura o a nivel de una asignatura o a nivel, ¿cierto?, de lo que se espera de un estudiante que cursa un programa de matemáticas o un programa de posgrado en matemáticas. Entonces, como lo dice este diagrama que están cruzados, pues obviamente es toda una relación y cruce de lo que hace, de lo que está plasmado en esos sílabos y en lo que nosotros llamamos también, aparte, los planes de asignatura, que ya los vamos a ver, de las competencias del perfil del egresado de un programa de matemáticas o de un programa de posgrado de matemáticas, que obviamente son las apuestas que uno hace desde un departamento o desde una facultad o obviamente en ambos sentidos, que está asociado claramente pues con la misión institucional, y cuando miremos ahorita los RAES, pues obviamente vamos a tener en cuenta que van a estar relacionados con esa misión institucional de la Pontificia Universidad Javeriana, que están relacionados con unos objetivos que persigue el programa de matemáticas, el programa de posgrado, con un proyecto educativo y obviamente pues con unos lineamientos a niveles nacionales e internacionales. Entonces, en ese camino de la construcción de ese RAE, de esa asignatura que se llama práctica formativa para los estudiantes de matemáticas y ciencia de los datos, entonces, ¿qué tuvimos en cuenta? ¿Cuál fue el proceso? Entonces, aparte de tener en cuenta lo anterior, pues tenemos que mirar al interior del programa de matemáticas cuál es el perfil de egreso. Entonces, para el caso del programa de matemáticas, nuestro perfil, ¿cierto? Pues está basado en que nuestro matemático javeriano pues debe ser capaz de interpretar la información dada de un problema particular. Entonces, en este primer ítem, pues hay que tener en cuenta que
por ejemplo, el manejo de la información, de grandes volúmenes de información, pues también implica pues un manejo adecuado de esa interpretación, un manejo adecuado de modelos que obviamente estén acordes, de modelos matemáticos que estén acordes a esos volúmenes de información. Entonces, el estudiante sea capaz de interpretar, de manejar esa información de un problema en particular para obviamente hacer una interpretación, ¿cierto? Y formularlo en términos matemáticos y devolverlo a las personas con las que comparte esa información para que sea de forma entendible. Obviamente debe ser capaz de utilizar, aplicar todos esos conceptos, métodos, técnicas y matemáticas que ha aprendido, ya sea a nivel de pregrado o a nivel de posgrado, para pues hacer estudios en términos numéricos, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con ese manejo de herramientas cuando uno no tiene sino datos, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene modelos que solamente son guiados por datos, entonces, ¿cómo debo plasmar, ¿cierto? ¿Cómo puedo manejar todos esos conceptos a nivel de estudios numéricos, a nivel de estudios cualitativos, ¿cierto? Y obviamente que todo eso contribuya a la toma de decisiones a partir de esos resultados que se obtienen. Una digamos, de las competencias más complejas, no solamente para los estudiantes de matemáticas, sino para muchos estudiantes, es poder comunicar en forma oral y escrita de una forma adecuada, pues los resultados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que yo puedo, frente, por ejemplo, en el caso de la práctica, de las practicantes, pues cómo puedo comunicarle al director de un área los resultados que obtuve, pues de esas actividades matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me puedo comunicar con el otro, sobre todo, que no pertenece a mi área de matemáticas, que pertenece a otro tipo de áreas de conocimiento para que obviamente el trabajo, sobre todo en equipo, se facilite, se pueda divulgar, se pueda aplicar y obviamente se fomente un diálogo disciplinario e interdisciplinario. Enseguida, pues tenemos pues solucionar problemas, eso es una de las características seguramente que está en cualquier programa de matemáticas, ¿cierto? Y en cualquier asignatura que componen, digamos, las materias, si lo quiere llamar uno así, o los cursos de matemáticas, ya sea en un programa de matemáticas o ya sea en un programa de ingeniería que tiene que cursar elementos o cursos de matemáticas, ¿cierto? Entonces, solucionar problemas, manejar esa información, pero sobre todo, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, unos criterios éticos, honestos y con una responsabilidad social, ¿cierto? Y esto, pues, obviamente para nosotros, para la Pontificia Universidad Javeriana, pues, es muy importante que nuestros egresados, pues, cumplan, ¿cierto? O tengan ese perfil. Continuar su formación académica, entonces, pues, lo que hacemos es incentivar a nuestros estudiantes para que continúen en esa formación a nivel de maestría y doctorado. Obviamente, la Pontificia Universidad Javeriana pues les ofrece una serie de caminos en la universidad, pero pues obviamente nuestros estudiantes también pues tienen gran acogida por fuera del país o en otros programas de maestría y doctorado en Colombia. Diseñar y proponer modelos matemáticos en áreas científicas, entonces es de nuestro interés que ellos se vinculen en proyectos de investigación en áreas como biología, en nuestra Facultad de Ciencias o en el Instituto, por ejemplo, de Genética Humana, en la Pontificia Universidad Javeriana, etcétera, donde pues
esos modelos matemáticos pues contribuyan a resultados exitosos. Y finalmente, pues implementar y diseñar métodos de cómputo para aplicar métodos de análisis numérico en análisis de datos. Que me quedó repetida esa. A nivel de una asignatura, entonces, ya teniendo en cuenta cuál es ese perfil, ¿cierto? Entonces uno ya empieza a imaginarse cuáles deben ser esos RAE, ¿cierto? Que van a lo largo y ancho de un programa de matemáticas o de un programa de posgrado en matemáticas. Entonces, en esa construcción de RAEs hacia el interior de una asignatura, pues hemos tenido en cuenta pues unas etapas o unos elementos de diseño, ¿cierto? Entonces aquí he citado dos de ellos donde pues obviamente hay una identificación de esos resultados de aprendizaje, una determinación de la evidencia, o sea, cómo se evidencia, que creo que es de las cosas más complicadas, diría yo, a nivel personal, es cómo se evidencian esos resultados de aprendizaje y cómo se planean, ¿cierto? Una serie de actividades de aprendizaje que obviamente sean coherentes con esos resultados, de esos resultados deseados. ¿Por qué razón? Porque es que cuando uno está construyendo, por ejemplo, los RAEs, a veces se aísla de los demás elementos que componen, obviamente, lo que uno llama el currículo, ¿cierto? Y se concentra solamente en aquello que uno quiere conseguir en una asignatura alrededor de los estudiantes, ¿cierto? Y a veces también, obviamente, tiende a confundir estos RAEs con esos objetivos de una asignatura o con los objetivos que persigue un programa académico. Entonces, en esta pirámide, obviamente, está el RAE, que es en la cúspide de lo que queremos llegar. Pero para poder llegar a ellos, pues tenemos que tener en cuenta elementos como los contenidos y los contextos y recursos que tengamos, las estrategias didácticas y obviamente un elemento principal y que se puede convertir en un potenciador de ese RAE es la evaluación. Pero también la evaluación puede convertirse en el gran desastre, ¿cierto? Y en una total incoherencia, porque en muchos casos, pues el RAE, ¿cierto? Va por un lado y la evaluación va por otro lado. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que esos resultados de aprendizaje esperado en nuestros estudiantes que cursan un programa de matemáticas o de maestría en matemáticas, pues deben contemplar todos estos aspectos y debe haber una coherencia entre todos ellos, ¿cierto? Finalmente, pues, digamos, en esta apuesta, cuando uno está diseñando, pues, cursos, esos resultados de aprendizaje esperados, pues deben estar en coherencia con la evaluación, pero la evaluación pues también puede convertirse en un elemento de aprendizaje a través de la retroalimentación o a través de estrategias de evaluación que no necesariamente son de carácter sumativo, ¿cierto? Sino pueden ser de carácter formativo o de diagnóstico y no necesariamente debe existir esa heteroevaluación, ¿cierto? Sino puede haber una coevaluación, que es una apuesta que estamos haciendo en una de las asignaturas a nivel de posgrado. Entonces, ¿por qué razón son tan importantes al interior y por fuera los resultados de aprendizaje? Pues obviamente porque nuestros estudiantes son el centro, ¿cierto? O son los participantes activos de esos resultados de aprendizaje esperado. Entonces, otras de las razones es porque obviamente me focalizan lo que necesito enseñar, ¿cierto? Entonces, sobre todo creo yo que esta primera parte es muy importante cuando uno está creando una nueva asignatura dentro de un programa, ¿cierto? Que ya lleva, por ejemplo, tradición o mucho más importante,
cuando uno está creando una asignatura, cuando se está creando un programa nuevo. Entonces son dos retos grandísimos, el aprender a focalizar la enseñanza, y eso obviamente es una de las razones de ser de ese RAE. ¿Delimitan la evaluación? Claro que sí, porque obviamente si hay coherencia de la evaluación con esos resultados de aprendizaje, pues va a permitir que esa evaluación sea una evaluación delimitada, ¿cierto? Permite detectar esas necesidades en términos de actividades y detectar cuáles deben ser las actividades pertinentes que obviamente me van a permitir alcanzar esos RAEs. Me permiten identificar pues niveles de desarrollo y habilidades, claro que sí, en mis estudiantes, ¿cierto? En los estudiantes van a tener conocimiento, y esto es algo muy importante, ¿cierto? Cuando un estudiante se inscribe en una asignatura, pues firma un contrato, y realmente el contrato, ¿cierto? Tiene como tiene pues en el RAE lo que uno espera, ¿cierto? Que el estudiante cumpla al final de ese curso, o que cumpla al final de cursar un programa, ¿cierto? Entonces, eso, ¿cierto? Es importante que los estudiantes lo conozcan, ¿cierto? Que lo conozcan tanto al interior de las asignaturas como obviamente cuando se inscriben en un programa, y deben ser totalmente explícitos y claros. Obviamente los profesores, ¿cierto? Que son los que acompañamos ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, pues deben tener en claro lo que se espera de los estudiantes. Y deben cumplirse, insisto, pues eso que está en un contrato. ¿Qué esperamos de los estudiantes? Pues obviamente nosotros esperamos generalmente estar en los niveles más altos de esa taxonomía de niveles que hay, ¿cierto? En términos pues de crear, de diseñar, de analizar, de generar nuevas herramientas, de generar obviamente soluciones, ¿cierto? No solamente en niveles de listar o de memorizar, que son importantes, pero pues obviamente nuestra concentración está alrededor de estos ítems o estos niveles, que son pues aplicar, analizar, evaluar y obviamente crear. A nivel de asignatura. Estamos ya sobre el tiempo, Eddie. Ay, perdón. Entonces, para Entonces, que vaya redondeando. Listo. Entonces, a nivel de asignatura, entonces lo que hicimos fue trabajar con los sílabos, creamos unos mapas de contenidos y un plan de asignatura que responda a estas tres preguntas, que obviamente hablan de esos contenidos relevantes, cuáles de ellos se deben aplicar y cómo se evidencia eso. Entonces, obviamente necesitamos pues tener en cuenta los sílabos, el plan de la asignatura y esa secuencia didáctica. Y para eso pues entonces dentro del RAE creamos unos contenidos, unas estrategias, unos recursos y una serie de actividades que respondan a estas preguntas, sobre todo que den respuesta a la relación entre las actividades y los resultados de aprendizaje. Lo mismo se hace con la evaluación, en donde pues esas estrategias pedagógicas, instrumentos, pues también están mediadas por esos resultados de aprendizaje. Entonces, el ejemplo que les iba a presentar es el de práctica formativa para matemáticas, cuyo objetivo principal es brindar una experiencia de aprendizaje a través de una vinculación en diferentes campos. Esos campos, ¿cómo se hicieron? Pues basados, obviamente, en ese perfil de egresado de un programa de matemáticas. Adicionalmente, pues tuvimos en cuenta el perfil ocupacional, ¿cierto? Teniendo en cuenta que podemos ofrecer a nivel académico, a nivel de la industria o a nivel científico, pues un estudiante de un programa de matemáticas puede desempeñarse digamos, en esos diferentes ámbitos. Y diseñamos una asignatura que tiene como RAEs
pues que el estudiante, después de que pasa por la práctica, pues puede diseñar de ahí que se espera, que diseñe modelos matemáticos, o sea, que en la institución donde el estudiante hace, obviamente, su práctica, pues se espera que él pueda diseñar modelos matemáticos, que pueda implementar modelos, que pueda comunicar sus resultados de una manera asertiva, ¿cierto? Fácil, comprensible para sus demás compañeros de área, por ejemplo, analizar las implicaciones éticas y obviamente participar en la elaboración de contenidos temáticos y formas novedosas que implican pues también la enseñanza de las matemáticas. Entonces, estos fueron los RAEs a los cuales llegamos. Y para el caso de la asignatura, la otra asignatura, que es planeación estadística de proyectos de investigación, que también es una asignatura nueva, los RAEs que se crearon fue en función de un método que se base en que los estudiantes o los resultados se miden en cada uno de los casos, o sea, en cada uno de los proyectos de investigación que son propios de cada estudiante. Y lo que pretendemos ahí es construir, ¿cierto? Que el estudiante sea capaz de construir sus preguntas de investigación, que sea capaz de identificar esas condiciones de los diferentes diseños experimentales, usar, pues obviamente, metodologías que le permitan controlar la variabilidad y ese ruido que se da en un experimento, y evaluar, pues obviamente, cuál sería el tipo de diseño que se acople no solamente a la parte teórica, sino a sus necesidades. Muchas gracias, Eddie, por tu presentación. Ahorita tenemos el momento de discusión, entonces vamos a darle paso en este momento a la siguiente charla, que está a cargo del profesor John Edward Forigua Parra, que es líder del Departamento de Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria Los Libertadores. John Edward Forigua es magíster en educación con énfasis en matemáticas, es especialista en estadística aplicada, también es especialista en pedagogía y didáctica de matemáticas. Su primera formación fue como licenciado en matemáticas. John, por favor, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes para todos. Desde la Fundación Universitaria Los Libertadores y principalmente pues desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Fundación, cuando hacemos referencia a esos resultados de aprendizaje, debemos enfocarnos en dos aspectos. Uno, la facultad cuenta con un departamento de Ciencias Básicas y con un departamento de Estadística que en sí es quien compone o tiene a su cargo el pregrado en Ciencias y los posgrados en Ciencias, que en este caso sería Estadística y Estadística aplicada. Ahora bien, en dicho sentido, entonces, los resultados de aprendizaje en Ciencias Básicas pues están enfocados hacia todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo de transversalización hacia los programas que tienen injerencia sobre aplicaciones directamente de lo que vendrían a ser las ciencias básicas. Es decir, el Departamento de Ciencias Básicas, en nuestro caso, es un departamento académico transversal que brinda servicios de acompañamiento en matemáticas, en física, en química, y el Departamento de Estadística, pues obviamente con las estadísticas, tanto descriptiva como inferencial, a lo largo de toda la universidad en todos los programas. En dicho caso, pues digamos que el proceso que se ha venido adelantando de los resultados de aprendizaje en el Departamento de Ciencias Básicas están inmersos en tres aspectos principalmente que se tienen como principios en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Desde un ámbito cognitivo, es decir, el conocimiento como tal, el saber mismo propio de lo que significaría cada uno de los espacios académicos, entendidos precisamente como espacios académicos, no como asignaturas, no es una asignación, sino es un espacio académico como tal, en el cual pues hay una interrelación social que involucra no solamente trabajo del docente, sino pues también un trabajo por parte de los estudiantes de manera colaborativa y de manera autónoma también,
dentro de su proceso de formación. De ahí entonces derivaríamos precisamente de esas relaciones sociales un ámbito afectivo, dentro de lo cual pues se destacan esa parte y ese principio que tiene la universidad en el manejo mismo de lo que vendría a ser el perfil del estudiante libertador, y es que sea un estudiante integral, no solamente con conocimiento, sino que también desarrolle una parte afectiva y pues obviamente en un ámbito psicosocial estable que sirva de alguna manera para mediar en procesos de solución en un contexto. En dicho caso, la estructura de los resultados de aprendizaje de nuestro programa de estadística están orientados entonces en unos principios de avance dentro del programa. En este momento, pues nosotros digamos que se hace a través de una formulación de los resultados enfocados hacia desde lo que fue ciencias básicas o desde lo que maneja ciencias básicas para estadística, y posteriormente la creación del departamento de estadística ya con los 2 posgrados. En este caso tenemos el programa de especialización en estadística aplicada, en metodología presencial, y la especialización en estadística aplicada de manera virtual, en el cual pues fuimos uno de los pioneros en el país y podríamos decirlo casi en Latinoamérica en conseguir el registro calificado para un programa posgradual que fuese en metodología virtual, mucho más en ciencias y pues en este caso en estadística. Ahora bien, esos resultados pues digamos de aprendizaje nos llevan a nosotros a identificar una serie de conceptos dentro del lenguaje de las matemáticas, simplemente pues obviamente orientados desde lo que vendría a ser el departamento de ciencias básicas, en lo cual pues de manera general, obviamente pues en este caso son algunos de los ejemplos de lo que se tiene planteado para espacios transversales, entendámonos como aquellos en los cuales atañen a prácticamente todos los programas de la universidad, tanto la sede de Bogotá como la sede de Cartagena, y que nos llevan a nosotros a poder identificar ciertos elementos o ciertas características propias de lo que vendríamos a tener como referente para nuestros estudiantes, y esa vendría a ser la forma como nosotros estaríamos estableciendo la formulación de nuestros propósitos, digámoslo de alguna manera, para la formación de nuestros estudiantes, más allá de los resultados de aprendizaje, sino los propósitos que nosotros tenemos como formación desde lo que vendría a ser el Departamento de Ciencias Básicas. Asimismo, buscaremos entonces desarrollar estrategias para la solución de problemas básicos con un pensamiento lógico-matemático, ¿sí? Es decir, digamos que bajo esa perspectiva iríamos nosotros desde lo particular a lo general, entendiendo que vamos en el Departamento de Ciencias Básicas desde el primer espacio académico que cursan los estudiantes, que es fundamental en todos los programas de pregrado, y que en ese caso, pues, dependiendo del perfil de los estudiantes, bien sea si son estudiantes de estadística en nuestro caso, o estudiantes de ingeniería en el caso de la facultad, o inclusive de las otras 4 facultades, pues parte de eso, del uso de ese pensamiento lógico matemático, como la capacidad misma de lo que vendría el estudiante a generar desarrollos de pensamiento en cuanto a la abstracción y generalización de procesos y la identificación de ciertos mecanismos, no solamente desde la matemática, sino desde la resolución misma de problemas, enfocados en la abstracción, la síntesis, el análisis y la argumentación. Ahora bien, precisamente esa formulación de problemas matemáticos entonces nos llevan a nosotros a revisarlos en diferentes contextos, precisamente la diversidad y la transversalización de los espacios académicos del Departamento de Ciencias Básicas, que obviamente ha sido un proceso que ha sido, valga la redundancia, un proceso en el cual nos ha ido llevando periodo a periodo una construcción, una revisión de lo que inicialmente se tenían entonces como competencias, pasar de competencias a unos objetivos generales de lo que vendría a ser el aprendizaje y la formación de nuestros estudiantes,
hasta llegar a una idea de lo que posiblemente podría ser los resultados de aprendizaje que en este momento estaríamos teniendo en marcha en la búsqueda de la formación profesional de los estudiantes de los Libertadores. Por eso se reconoce la importancia de la inclusión de variables, no solamente en la representación de la solución de problemas, sino también el trato adecuado que se le dé a ellas, enfocada precisamente desde la diversidad de culturas, porque pues digamos que el hecho de nosotros tener también una sede en Cartagena nos ha enseñado y nos ha llevado a nosotros en un modelo de aprendizaje continuo, que no va a ser lo mismo que nosotros llevemos, digamos, con una estructura fija, la cultura que tendríamos para los estudiantes de Cartagena que la cultura que tendríamos para los estudiantes de Bogotá, porque de cierta manera el avance de las dinámicas al interior de cada uno de los espacios académicos y de los cursos manifestado por los mismos estudiantes y por los profesores que los orientan, es un poco difícil y es un poco complejo porque de pronto pues son dinámicas distintas en la cual, por ejemplo, nuestros estudiantes en Bogotá pues están acostumbrados a unos ritmos de trabajo y estudio distintos a las dinámicas de los ritmos de trabajo y estudio de nuestros estudiantes en Cartagena. Por lo cual, pues nos ha llevado a nosotros a tener que trazarnos como objetivo, pues a corto plazo y a mediano plazo, nuevamente la reformulación de esos objetivos de aprendizaje enfocados hacia buscar homogenizar unos solos con unos mínimos establecidos dentro de los sílabos que nos permitan a nosotros llegar tanto a unos como a otros en diferentes poblaciones. Ahora bien, ¿qué sucede con el programa que manejamos nosotros en ciencias, en este caso el programa del pregrado en estadística? Es un programa relativamente nuevo. Nosotros tenemos entonces una oferta con un programa presencial con 8 semestres de duración de 144 créditos académicos, donde tenemos una resolución desde el 27 de agosto de 2019 hasta el 27 de agosto de 2026. En este momento hemos avanzado, digamos que estaríamos terminando nosotros en este periodo la cuarta, que la cohorte inicial iría en su cuarto periodo, es decir, en su cuarto semestre, entrarían a quinto los primeros estudiantes que hicieron parte del programa, y que en este momento pues el avance en la formulación y ajustes de los resultados de aprendizaje de esos espacios académicos ha sido paulatino y ha sido a lo largo de conforme van avanzando nuestros estudiantes. Ahora bien, que si bien es cierto, había unos sílabos inicialmente y había unos objetivos trazados, el tener que hacer los ajustes a los resultados de aprendizaje ya con el programa en marcha y con nuestros estudiantes, con la participación activa de ellos, sobre todo pues a partir de los resultados obtenidos con ellos, pues de cierta manera nos ha llevado a nosotros a tener que buscar esa estrategia de tener que ir haciendo como un análisis periodo a periodo y el ajuste de los resultados de aprendizaje conforme vamos avanzando. Es decir, digamos que entraríamos a hacer el ajuste por parte de los profesores que componen el departamento de estadística junto con su líder, que en este caso será el profesor Juan Carlos Rubriche, y a partir de eso, pues bajo su liderazgo y su tutela, pues empezar a hacer los ajustes para los resultados de aprendizaje de los estudiantes que entrarían a quinto semestre. Y a su vez, pues obviamente va impactando hacia atrás a los estudiantes que vienen de cohortes posteriores a la inicial. Ahora bien, nuestro programa sugerido, pues como les decía, se compone de 8 semestres, donde nosotros pues también tenemos entonces una serie de elementos dentro de los cuales hacen parte características y espacios académicos que son transversales, en este caso pues al Departamento de Estadística y al Departamento de Ciencias Básicas, otros que ya son directamente institucionales y otros en este caso pues lo que sería directamente de profundización o de profesionalización que lo llamaríamos nosotros. Bajo esa circunstancia pues obviamente compartimos espacios académicos desde el Departamento de Ciencias Básicas
y desde el Departamento de Estadística en sí mismo, donde pues obviamente impactaríamos nosotros desde el Departamento de Ciencias Básicas a nuestros estudiantes de estadística con los espacios académicos que estarían mostrados pues directamente sobre esta parte, que hace parte, digamos, de los espacios académicos que también incluyen a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Que por otra parte, pues todo lo que es el componente institucional estaría enfocado en esta línea, en la formación de una segunda lengua, las selectivas de responsabilidad social, cultura del emprendimiento, las componentes transversales libertadoras en lengua y comunicación, y lo que aparece pues en esta parte, pues digamos ya como en un verde, ya pues hace parte directamente de lo que son el departamento de estadística, y obviamente como les decía, entonces se tendría pues obviamente desde el departamento de estadística la actualización de esos resultados de aprendizaje y el posible planteamiento de esos resultados de aprendizaje a partir de lo que vendría a ser de primero a cuarto semestre ya revisado y de pronto pues un poco más ajustado a lo que vendría a ser nuestra población y nuestros estudiantes. En dicho sentido, entonces tomamos nosotros también como referente que tenemos unas selectivas de profundización dentro de las cuales pues obviamente buscaremos nosotros no solamente el tener, pues digamos, el manejo propio de lo que vendría a ser la parte actual de lo que vendría a ser la formación en ciencias, en este caso en estadística, sino lo que para, de alguna manera, nosotros generamos como la proyección de lo importante de los espacios académicos que se deben enseñar o que deben cursar nuestros estudiantes, más que enseñarles, cursar los estudiantes de programas en ciencias, ¿cierto? O sea, es decir, independientemente de que sean matemáticas, estadística, lo que vendríamos nosotros a tener como base o como referente precisamente es eso, o sea, es decir, cuáles son esos espacios académicos que realmente el momento de hoy y a futuro nuestros futuros profesionales deben tener y nosotros como institución de educación superior debemos proporcionarles y brindarles. En este caso, pues obviamente todo lo que para nosotros significa la variedad del perfil del egresado del programa de estadística enfocado hacia lo que tiene que ver con el manejo de las series de tiempo, el machine learning, en la línea de diseño de experimentos, del control estadístico de calidad, una línea en bioestadística, en geoestadística y la estadística aplicada a la evaluación precisamente pues enfocada hacia lo que tiene que ver con la formulación de test y teorías de respuesta al ítem en este último caso. Tratando obviamente pues de identificar y de abordar ciertos aspectos que de alguna manera nos han mostrado a nosotros que la formación en ciencias, no solamente en matemáticas, sino también en estadística, pues nos lleva a nosotros a proporcionar unos espacios de transversalización. Por eso, digamos que le hacía el énfasis al proceso y desarrollo de lo que vendría a ser ese aspecto transversal desde el manejo de las ciencias básicas en el departamento de ciencias, formando, pues digamos, o de alguna manera, mediando en la formación de lo que vendrían a ser profesionales en distintos campos. Por eso, pues, buscaríamos nosotros, o la pretensión del programa y de nosotros como institución, entonces es eso, pues digamos que un estudiante que sea egresado de lo que vendría a ser el pregrado en estadística, con la proyección a un futuro posgrado en estadística, bien sea la misma especialización en estadística aplicada o una maestría en estadística o en data science, generaríamos nosotros pues como esa base de esencia como para mostrarle al estudiante lo que nosotros tendríamos obviamente enfocados a una aplicabilidad dentro de lo que vendría a ser espacios propiamente manejados desde software, ¿cierto? Entonces digamos que ahí nosotros entraríamos a tener un perfil del egresado con habilidades en aplicaciones estadísticas, manejo de programación,
¿cierto? Lo que vendríamos a tener como la limpieza y la validación de grandes volúmenes de datos. Asimismo, pues entonces, buscando pues obviamente un desempeño como un analista estadístico, bien sea de carácter, en organizaciones de carácter público o privado, y que también entonces tenga un alto sentido de compromiso ético en el manejo de la búsqueda de bienestar social, enfocado precisamente desde el principio institucional de la universidad y del perfil de egresado libertador. En dicho caso, pues tendríamos como algunos ejemplos de lo que vendrían a ser el planteamiento de algunos resultados de aprendizaje en estadística, donde se busca entonces es resumir, por ejemplo, información con gráficos estadísticos y ya pues obviamente lo que se refiere a procesos específicos, en este caso vendría a ser una estadística descriptiva, donde se habla entonces de medidas de tendencia central, de dispersión, de apuntalamiento y demás, dentro de un campo de trabajo aplicado y, como les decía, entonces obviamente enfocado o mediado por tecnologías digitales de software como RStudio, teniendo en cuenta precisamente que el RStudio es un software de carácter libre y que obviamente entonces va a ser de fácil acceso para la formación de nuestros profesionales, porque si notábamos, y eso no lo enseñó el posgrado en estadística aplicada, y era que precisamente nuestros egresados de la especialización en estadística podíamos de pronto nosotros tener un manejo de SPSS, por ejemplo, como software licenciado dentro de la universidad. Nuestros estudiantes aprendían a hacer la programación y hacer el trabajo con SPSS, pero cuando iban al campo real laboral de ellos, pues se encontraban con la limitación de que no encontraban esa facilidad de poder acceder al software que posiblemente ellos conocían o manejaban, sino que les tocaba obligatoriamente entonces limitarse a volver a manejar entonces o a buscar la manera de comprender o manejar los datos de una manera diferente desde el Excel, por ejemplo. No con ello queriendo decir que no sea bueno, el Excel obviamente nos sigue y seguirá proporcionando muchas herramientas, no solamente a nivel estadístico, sino también pues a nivel de matemáticas, incluso en el álgebra lineal, donde nosotros pues vemos algún tipo de aplicabilidades. Ese aprendizaje que nosotros tuvimos con los egresados de la especialización nos llevó a nosotros a replantearnos eso y notar, por ejemplo, que sí necesitábamos que los estudiantes pudiesen tener entonces acceso a un software libre donde ellos pudieran llegar y hacer su trabajo, digamos, de una manera un poco más amplia y conociendo un poco más de lo que vendría a ser la programación. De eso, por eso, aprendimos y migramos nosotros también a nuestro pregrado en estadística, enfocados pues también en otro tipo de software como GeoGebra, Python y obviamente pues el Excel. Ok, también tenemos entonces otro tipo de resultado de aprendizaje donde dice calcular probabilidades mediante el uso de técnicas y definiciones, propiedades básicas y teoremas. Nuevamente incluimos la parte de resolución de problemas, digamos que sí, nuestra preocupación en este momento es pues tratar de que no solamente nuestros estudiantes, sino nuestros profesores aprendamos también de alguna manera, no solamente a mostrar esa parte matemática, digamos, enfocada hacia los aspectos netamente formales, ¿sí? Sino que vayamos también pues a eso, o sea, es decir, ¿qué hago con eso? Ya lo aprendí, ya lo interioricé, ahora ¿qué hago con eso y cómo resuelvo las situaciones que se me pueden presentar en los aspectos cotidianos de mi campo laboral como profesional? Entonces, ha sido pues y viene siendo un proceso de aprendizaje no solamente de nuestros estudiantes, sino también para nuestros profesores, porque pues muchos de nosotros estábamos habituados a esa parte rigurosa, a esa parte formal, donde pues si bien es cierto, es claro que la necesitamos, también entonces necesitamos también la comprensión por parte de nosotros de qué puedo hacer con eso frente a mis estudiantes, no solamente de estadística, sino de los otros programas de formación profesional y técnico que se tienen, técnico y tecnológico que se tienen en la universidad, sino que venga precisamente orientado
hacia la parte de la aplicabilidad de las ciencias básicas mediante la mediación de tecnologías. De nuevo, pues, obviamente, manejando algunos software, aplicando ese tipo de elementos y de teoremas que nosotros vamos viendo y llevándolos pues a la práctica para poder así tener un proceso de análisis y de reflexión y obviamente generar algún tipo de conclusión al respecto. De ahí entonces, pues a partir de esas conclusiones, pues se busca entonces que se modelen experimentos aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad y que obviamente entonces el estudiante pueda pasar por todas las etapas de recibir la parte desde ir desde lo más, como les decía, de lo particular a lo general y entonces pasar, digamos, por todas las fases de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, donde ya pues él entra a hacer juicios de valor enfocados pues directamente hacia lo que tiene que ver con la propuesta o modelación de experimentos aleatorios y que pueda proporcionar él también unas conclusiones al respecto. Ahora bien, eso nos lleva de nuevo pues a los resultados de aprendizaje en el Departamento de Ciencias Básicas, donde principalmente entonces tenemos pues como una especie de triángulo didáctico entre el conocimiento, el contexto y la aplicabilidad. La aplicabilidad entendida como la construcción. Sí, ese construir, no solamente el construir conocimiento, construir elementos desde lo que vendría a ser el perfil profesional de cada uno de nuestros estudiantes en los diferentes programas académicos, sino también entonces es el construir ese conocimiento mancomunado, como les decía, de manera biunívoca entre el profesor y el estudiante inmersos en un contexto y obviamente pues como les decía, el Departamento de Ciencias Básicas por el carácter de ser unidad académica que brinda o proporciona espacios de carácter transversal a los programas de la universidad, pues obviamente quedaría inmerso en ese triángulo y básicamente pues sería el mediador entre una y otra vía de conocimiento, la aplicabilidad y el contexto mismo. En ese caso, como les mencionaba, tenemos entonces nosotros unos frentes de trabajo futuro y es precisamente atendiendo a una serie de elementos o de las preguntas que incluso Carlos pues también nos planteaba y era precisamente entonces que de esas experiencias que se tienen, como les decía, con los estudiantes, pues nos ha llevado a que vayamos haciendo la construcción y la adecuación y actualización de manera paulatina, que en ese caso pues hemos notado que para que nuestros estudiantes alcancen esos resultados de aprendizaje, hemos tenido que cambiar las dinámicas. Parte de eso, pues obviamente, el proceso mismo de lo que vendríamos a implementar entonces, no solamente con un software licenciado, sino también con un software libre y también, pues obviamente, con una serie de herramientas que inclusive, pues nosotros hemos tenido que estar manejando en este momento, pues la universidad también ha hecho una gran inversión en la adquisición de software licenciados, no solamente pues para la ampliación y cobertura de todos los estudiantes, sino también para que los profesores tengamos como esa posibilidad desde los programas y desde el departamento, en este caso de Ciencias Básicas y el departamento de Estadística, la posibilidad de poder llevar a nuestros estudiantes ese acercamiento con esos recursos mediadores de tecnología y de alguna manera involucrar también, pues digamos, parte de lo que los últimos periodos nos han también llevado a nosotros a transformar y es precisamente el uso de herramientas tecnológicas para llegar a nuestros estudiantes y precisamente para adoptar y adaptar esos espacios académicos y poder llegar a todos ellos de pronto de una manera un poco más óptima y más clara, que también nos ha mostrado algunas ventajas y desventajas como todo, pero pues ese es un proceso dentro de lo cual nosotros tenemos enfocado no solamente como Departamento de Ciencias Básicas, sino como institución,
y es precisamente que esos resultados de aprendizaje que se han venido implementando en cada uno de los programas, en la renovación de registros calificados y en la formulación de programas nuevos, tanto a nivel de pregrado como a nivel tecnológico y a nivel posgradual, nos ha llevado a mostrar precisamente que esos son nuestros principales aprendizajes y las buenas prácticas en ese diseño e implementación que hemos ido llevando. Lo más importante y destacable que podemos nosotros tener desde la institución es que periodo a periodo vamos haciendo esa al interior de cada uno de los departamentos, vamos haciendo como ese proceso de retroalimentación y realimentación en el sentido mismo de escuchar a nuestros estudiantes y escuchar a nuestros profesores en la adaptabilidad a esos resultados de aprendizaje y obviamente pues que podamos nosotros cumplir con ese ideal que tenemos de pronto nosotros como perfil de egresado y obviamente pues el perfil de un profesional un poco más íntegro y que obviamente entonces tenga esas habilidades desarrolladas y esas competencias a partir de esos resultados de aprendizaje adaptadas y acopladas al mundo actual y a un mundo laboral, profesional actual que le permita entonces desempeñarse sin ningún inconveniente. De ahí por eso también hablamos nosotros no solamente de la formación de nuestros estudiantes, sino los frentes de trabajo futuro creemos y pues digamos que estamos muy convencidos en la formación profesoral, no solamente en procesos de actualización, sino también en la formación en cuanto a procesos mismos de lo que vendría a ser el manejo de todo el tipo de planteamiento de lo que tomamos nosotros como referente para esos resultados de aprendizaje. Principalmente, pues digamos que esa formación profesoral que sea trascendida, digamos, desde cada uno de los departamentos, no solamente a los profesores tiempo completo, sino pues también a nuestros profesores catedráticos, en tanto, pues, como les decía, concebimos a nuestro departamento en este caso como ese mediador entre el puente en cada uno de los contextos, no como desde el sujeto mismo, sino de los procesos que se llevan a cabo en el acto educativo. John, Esa implementación, dime. estamos cerrando ya con el tiempo. Bueno, Perfecto, sí, señor. Esa implementación, pues a lo largo del programa, como les decía, entonces ir avanzando en la revisión y construcción y ajustes y adecuación de los resultados de aprendizaje en el programa de estadística conforme se vaya avanzando con las cohortes y la proyección y actualización dentro de los resultados de aprendizaje en el departamento de ciencias básicas, dentro de lo que ya se tiene proyectado como parte transversal a los otros programas de la universidad. Muchas gracias, muy amables. muchas gracias, John, por tu exposición. Muchas gracias también a la Javeriana. Vamos a dar paso a las preguntas y participaciones de los asistentes. Pueden preguntarle a los ponentes y pues por supuesto pueden, pues a Eddie y a John, y por supuesto pueden comentar sobre las ideas que ellos presentaron. Bueno, mientras ustedes calientan, yo sí tengo algunos comentarios que me pareció interesante formular y un par de preguntas. Eddie hablaba de la importancia de formular resultados de aprendizaje interdisciplinares. Creo que una de las motivaciones importantes de formular resultados de aprendizaje en la actualidad es no quedarnos atendiendo únicamente la realidad de nuestra carrera al interior de nuestra carrera. A veces somos muy cerrados en nuestras propias enseñanzas, sino pensar que nuestros profesionales, sobre todo en el área de las ciencias y más aún en el área de las matemáticas, son profesionales altamente interdisciplinares y entonces requieren que les podamos formular resultados de aprendizaje que coincidan con esa interdisciplinaridad. ¿Sí? Eso es creo que es un llamado a pensar en eso si no lo han pensado en sus universidades, y es si los resultados de aprendizaje que se están formulando son muy locales o si realmente están permeando la interdisciplinaridad. Lo hago desde el punto de vista de la Conrad, en lo que conocí cuando era director de programa.
y los resultados de aprendizaje que formulamos así haciendo mea culpa, creo que fueron muy locales. Y creo que podríamos pensar en resultados de aprendizaje más interdisciplinares. Interdisciplinares no significa genéricos, es decir, aprender a escribir, aprender a leer, aprender un segundo idioma, son resultados de aprendizaje genéricos y están muy bien. Pero pensar en resultados de aprendizaje interdisciplinares del estilo de aprender a reconocer otras realidades de otras ciencias y otras profesiones para integrarlas con las propias realidades de la disciplina o la profesión, creo que tendría mucho sentido en este momento. Eso lo mencionó Eddie y me parece muy interesante de la apuesta que están haciendo ellos ahí. También mencionaba la importancia de la evaluación alineada con los resultados de aprendizaje. Es decir, una cosa es que uno formule, así como nos mostraron los dos ponentes, un enunciado de resultado de aprendizaje. Y otra cosa es cómo formular una evaluación que realmente mida esos resultados de aprendizaje y que aparte de medirlos, le proporcione al estudiante retroalimentación oportuna y veraz para que realmente pueda tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje con base en esa retroalimentación, ¿sí? De ahí que, también lo decía Eddie en su presentación, haya mucha importancia de que los resultados de aprendizaje sean un recurso inestimable de la comunicación con los estudiantes. Es decir, que uno pueda hablarle francamente a un estudiante diciéndole, mire, el problema no es si usted sacó 3,5 o 4,7 o 2,8, sino qué tanto usted alcanzó lo que nosotros esperábamos que usted alcanzara como resultado de aprendizaje durante la asignatura o durante la carrera. O sea, es una excelente forma de comunicación y eso pasa, digamos, es muy usual que los diseños pedagógicos se queden entre los pedagogos o los que implementan la pedagogía, que son los profesores. Entonces, ¿quiénes conocen los resultados de aprendizaje? Ah, pues los conoce el director del programa, los conoce el coordinador académico, los conoce el profesor, y los estudiantes lo conocen. Pues eso está escrito ahí en el plan de área, pero pues nunca se socializa con ellos. Si no se hace una labor de comunicación con los estudiantes, creo que estaríamos quitando una de las utilidades importantes que de hecho relataba la Javeriana de los resultados, y es poder hacer comunicación con los estudiantes. Yo tengo una pregunta para Eddie y es, Eddie, ustedes tienen un programa de matemáticas y tienen ahora un programa de ciencia de datos, ¿sí? ¿Cuáles son, qué ejemplos de resultados nos podrías compartir que estén orientados a la nueva realidad que la sociedad demanda de los matemáticos y de las matemáticas? Es decir, hace 20 años la sociedad nos demandaba unas cosas muy diferentes a las que nos está demandando en este momento. ¿Tienes algún ejemplo o algunos ejemplos de resultados de aprendizaje que nos muestren esa adaptación a la nueva realidad que la sociedad está demandando de nosotros? Gracias, Carlos, por lo que dijiste acerca de, no le había buscado un nombre de resultados de aprendizaje interdisciplinarios, es un buen nombre. Con respecto a los ejemplos, si nosotros tenemos una carrera nueva que es Ciencia de los Datos, inclusive, digamos, creo que me quedó faltando ahí en la presentación, hablar de esos resultados de aprendizaje que están asociados a esa nueva realidad. Y esa nueva realidad se ve claramente en los estudiantes que están en ese proceso de práctica formativa, ¿cierto? Entonces, el proceso es que el estudiante, digamos, se presenta a una institución, las instituciones, pues, digamos, hacen una convocatoria y en esa convocatoria, pues, digamos, hay unas solicitudes de requerimientos y esos requerimientos, pues, están enfocados a esas nuevas realidades que son, por ejemplo, pues, las necesidades, por ejemplo, de que un estudiante pueda manejar volúmenes altos de información, que un estudiante de un programa de matemáticas sepa implementar esas nuevas, digamos, herramientas de Big Data, ¿cierto? Esas nuevas herramientas de Machine Learning, etcétera, pero que es que además las sepa utilizar en el momento que es, ¿cierto? Y para lo que es.
Entonces, en particular, por ejemplo, hay un estudiante en este momento que está haciendo su práctica en una, digamos, en una empresa X que es internacional, que maneja un gran volumen de información médica. Y entonces, una de las tareas que tiene que hacer ese estudiante que se llama funciones dentro del plan de trabajo, que me faltó mencionar, ese plan de trabajo, por ejemplo, en la asignatura de práctica, debe estar totalmente alineado con los resultados de aprendizaje de la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no permitimos, por ejemplo, que un estudiante de matemáticas resulte desempeñando, ¿cierto? Labores o funciones que no corresponden a lo que se espera de un estudiante de un programa de matemáticas. Entonces, dentro de eso, pues el estudiante se tuvo que enfrentar a una parte de recopilar información, conocimiento, por ejemplo, de pruebas estadísticas, ¿cierto? O modelos, en este caso epidemiológico, que es el que está trabajando, mirar todo eso que había aprendido en ecuaciones diferenciales e implementarlo para aplicarlo sobre datos reales que, digamos, esta empresa maneja de personas que son susceptibles a un brote, que son, digamos que una cantidad de personas que han sido infectadas, no necesariamente estamos hablando de COVID, por ejemplo, y hacer toda una implementación, ¿cierto? Y buscar cuáles son los elementos matemáticos que van a llevar a buen término ese modelo. Y en otras palabras, pues eso implicó que el estudiante haga y diseñe su prototipo de modelo, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues qué es la información que tiene real, cuál es el modelo teórico, ¿cierto? Que va a aplicar, en este caso pues un modelo que puede ser de forma dinámica o por otros tipos de modelos en términos epidemiológicos y lo lleve a una práctica a tal punto que con la tecnología y las herramientas que tiene, digamos, ese sitio de práctica, pues se pueda implementar. Entonces, digamos que a la luz de esa asignatura de práctica, pues hay varios ejemplos y de cierta manera nos ha llevado a evaluarnos al interior del departamento de matemáticas y al interior de la carrera de matemáticas y también a como un parte de tranquilidad porque una de las grandes preocupaciones que teníamos con esa asignatura era probar que efectivamente esa apuesta que estábamos haciendo alrededor de esos resultados de aprendizaje que están en consonancia con ese perfil de egresado y con ese, digamos, ese perfil de desempeño, ¿cierto? De una persona que estudia matemáticas realmente obviamente se lograran y eso está plasmado en esos planes de trabajo que el estudiante diseña y que, insisto, deben estar totalmente alineados con los RAE de una práctica. Entonces, eso también nos llevó a que, obviamente, lo que tenemos que hacer es un acompañamiento desde unos inicios para que vayamos haciendo una ruta de aprendizaje que garantice que cuando un estudiante, por ejemplo, hace su práctica, ¿cierto? Un practicante de matemáticas, pues realmente pueda responder. Entonces, el reto, sobre todo en esta asignatura, es grande porque no solo esos RAEs que están ahí son como la parte final, ¿cierto? De todo un proceso, o sea que debe ser un conjunto de RAEs que vienen hacia atrás con el estudiante. Muchas gracias, Ari. Yo creo que aparte de la que propones en general, que es el análisis de datos y el trabajo con los datos, hay cosas que en este momento los matemáticos estamos experimentando que antes no experimentábamos
dada la, entre comillas, asepsia que tenía la disciplina hace unos 10 años o algo así, y era que pues un matemático puro, o un matemático en general, estaba formado para estudiar matemáticas, ¿sí? Pero ahora ya los matemáticos son altamente demandados o están siendo altamente demandados por las empresas y pues no es lo mismo trabajar en la academia que en la empresa, ¿sí? La velocidad de reacción de la empresa es muy diferente a la velocidad de reacción de la academia. El nivel de exigencia que se pide en la empresa es diferentísimo al nivel de exigencia que se pide en la academia. Y yo creo que, por ejemplo, preparar a nuestros profesionales con resultados de aprendizaje orientados a la atención de las emociones, a la capacidad de trabajo bajo presión, son cosas que a nosotros se nos olvidan porque como estamos metidos dentro de la academia, se nos olvida pensar en cómo formular resultados de aprendizaje desde la realidad de un matemático que no va a estar en la academia. Ahí les dejo ese dato porque puede ser interesante, por ejemplo, hacer un foro con los empresarios que contratan a nuestros egresados para ver qué necesidades está teniendo la empresa y que nosotros probablemente no le estemos dando a nuestros estudiantes y a nuestros egresados. Eso pues como para decir que la nueva realidad que la sociedad nos está demandando implica también nuevos resultados de aprendizaje que no son los típicos resultados de aprendizaje académicos, que están muy bien, que son muy importantes, los de demostrar, los de modelar, los de atender datos, que son muy importantes, sino también los resultados de aprendizaje más reales, más hacia la vida real de un matemático en este momento. Bien, ¿alguien tiene algún comentario con respecto a lo que ella acaba de formular o lo que se dijo o tiene alguna pregunta? Ahora, yo continúo con el análisis de la segunda ponencia. John nos contaba ahí la perspectiva de los resultados de aprendizaje desde un departamento que presta servicios, ¿sí? Y que tiene un programa, unos programas de estadística. Él hacía una diferencia, mostraba una diferencia con respecto a lo que nos mostró Eddie, y es que tenía unos marcos, unas dimensiones para la clasificación de los resultados de aprendizaje. Eso también es muy útil porque le ayuda a uno a que no le queden dispersos los resultados de aprendizaje, sino que los resultados de aprendizaje estén agrupados, aglomerados alrededor de ciertas dimensiones. Una dimensión afectiva, una dimensión cognitiva. Sí, esa es una forma. Hay muchas formas de clasificación de los resultados de aprendizaje, pero vale la pena pensar. Por ejemplo, con lo que les decía ahorita de Eddie, pensar en resultados de aprendizaje de tipo genéricos, de tipo específicos y de tipo interdisciplinarios puede ser otra forma de clasificación. Pero eso nos ayuda a tener un marco para pensarlos y para que como que no se nos vuelen, para que no sean demasiados o muy dispersos, sino que estén concentrados en grandes líneas de desarrollo. Tú hablabas, John, del paso de las competencias a los resultados de aprendizaje, si yo no estoy mal y entendí mal. ¿Cómo han vivido ustedes con los profesores ese cambio de lenguaje de competencias a resultados de aprendizaje? Pues la verdad, digamos que como les mencionaba, sí ha sido un proceso a lo largo de varios periodos académicos, dentro de los cuales el pasar de salir de las competencias formadoras o formativas de alguna manera, de lo que vendría a ser un profesional en cualquier disciplina y en cualquier campo dentro de la universidad. En ese sentido, pasar de esas competencias a hablar de resultados de aprendizaje, se creyó en su momento, pues digamos que fue parte de ese proceso de aprendizaje, no solamente de nosotros, sino pues también de cada uno de los profesores, que era simplemente cambiarle el nombre, que era lo que regularmente se hacía. Entonces, pasar de decir que estábamos hablando de competencias, hicimos un puente pasando por objetivos, entonces hablábamos de competencias de aprendizaje, objetivos de aprendizaje y posteriormente resultados de aprendizaje, donde se creía que simplemente era cambiar el título de la denominación o la nominalización de lo que vendría a ser lo que se tenía ahí escrito y realmente entonces entrar a definir. Y como les decía, ese proceso de formación no solamente en los estudiantes, sino también ese proceso de formación en los profesores, donde encontrábamos que dentro de esos procesos de clasificación, dependiendo pues obviamente las categorías y dependiendo hacia dónde le fuéramos a apuntar nosotros, bien fuese desde el conocimiento, desde lo que quisiéramos
que comprendieran, o si fuera desde la aplicación o hacia la parte de la síntesis o la evaluación donde el estudiante ya hacía juicios, encontrar entonces una serie de verbos y elementos propios del lenguaje que transformaban ese planteamiento de la competencia a que el resultado de aprendizaje fuera un poco más medible y que no quedara como un objetivo en sí mismo, sino que obviamente nos permitiera a nosotros no solamente trazar una ruta, sino también medirla y evaluarla, que en ese caso pues nos permitiera pues también avanzar, sobre todo pues digamos en los procesos matemáticos, en los procesos ligados directamente a las ciencias, que nos llevara a nosotros a poder facilitarnos a nosotros como profesores la comprensión de lo que queríamos hacer y de lo que el estudiante debería tener al finalizar cada uno de los cursos y obviamente al finalizar cada uno de los bloques dentro de su proceso de formación profesional, entendida pues obviamente desde la parte transversal que aporta el Departamento de Ciencias Básicas o el Departamento de Estadística. Y pues creo que sí fue bastante complejo, por eso aún creemos todavía y estamos convencidos que sigue siendo complejo y que sigue siendo un proceso de transformación y de aprendizaje y de reforma continua. De ahí porque pues destacábamos precisamente que para nosotros la formación y la cualificación de nuestros profesores hacen una parte esencial del proceso educativo y pues obviamente no solamente de nosotros los profesores en matemáticas, en física, en química o en estadística, sino pues también digamos de los profesores que están asociados a los programas y que de alguna manera brindan también servicios para esa formación integral de nuestros estudiantes. Muchas gracias, John. Muchas gracias. A mí todavía me cuesta la diferencia entre competencias y resultados de aprendizaje. Hay puntos donde se acercan muchísimo y los profesores dicen, pues es lo mismo que llevamos toda la vida. Y, sí, y eso puede ser complicado porque aunque el enunciado puede ser el mismo, la forma de afrontarlos yo creo que sí ha cambiado en términos de poder medir calidad con ellos. ¿Sí? O sea, la intención no solamente es formularlos, sino poder medir calidad en los programas con base en los resultados de aprendizaje. Listo. Entonces, les agradecemos mucho su presencia en este espacio corto pero sustancioso. Fundamentalmente, un espacio que busca dar pequeños elementos, goticas, pero que esas goticas les sirvan a ustedes, a cada una de las instituciones, para tener ideas sobre la formulación y el uso de los resultados de aprendizaje en la gestión de la calidad dentro de los programas. Agradecemos mucho la participación y las palabras de Eddie y de John por sus respectivas universidades y, por supuesto, el espacio a COFA 100 para este tipo de actividades. Que tengan muy buena tarde.